9:07, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, ya se había aprobado, se envió al Ejecutivo este proyecto de ley de cáncer infantil, que lo que permitirá es evitar por lo menos, y eso es lo que dice la proyección y la estadística, 600 muertes por falta de pronóstico o abandono de tratamiento. Por eso es tan importante, estamos hablando de niños que tienen que enfrentar a muy temprana edad una situación de este tipo. Estamos con el doctor Iván Massa, que es vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica de nuestro país y además jefe de la unidad de oncología, para hablar de este tema. Entiendo, y Carlos me dará o no la razón, en el sentido de que esto ha pasado al Ejecutivo, pero todavía no se ha promulgado la ley. Todavía. Ahí hay un tema que no está claramente establecido el por qué. Pero, doctor Massa, en términos concretos, ¿de qué manera esta ley de entrar en vigencia promueve el diagnóstico temprano del cáncer en los niños y de qué manera, como se dice aquí en números, puede evitar incluso la muerte, ¿no? Sí, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Definitivamente esta norma lo que va a ayudar es a evitar la muerte de miles de niños con los años, porque básicamente el diagnóstico es bastante tardío, ¿no? Más o menos el 70% llega a enfermedad avanzada, y de los que llegan, más o menos el 20% va a abandonar el tratamiento, quiere decir que se van a morir. Esto implica ¿Y abandonan el tratamiento por razones económicas, porque tienen que volver a su lugar de origen, porque los padres no pueden estar? Sí, las causas son multifactoriales, pero la causa principal es socioeconómica, efectivamente, porque tiene que estar en el hospital con el niño mientras recibe el tratamiento. Cuando uno tiene un niño con cáncer, no es como cualquier otra enfermedad, las quimioterapias son largas, uno prácticamente se muda al hospital con su hija, con su hijo. Y eso hace que muchos de ellos pierdan el trabajo, o tengan que decidir entre seguir manteniendo a su familia o continuar el tratamiento de sus hijos. Y lamentablemente, con la pobreza que existe en nuestro país, muchos deciden abandonar el tratamiento, ¿no? Y eso hace que, lamentablemente, muchos niños mueren, ¿no? Y de hecho, se espera que tengamos 1.800 niños con cáncer en el país y solamente están llegando 1.350 a los hospitales. Hay 450 niños que mueren sin siquiera enterarse. Entonces, si sumamos todo, esta ley, si se ejecuta en forma adecuada, podría estar salvando más de 600 niños con cáncer cada año, ¿no? Con el tiempo. Y con el tiempo serán miles y miles de niños. Y estamos hablando de vidas, ¿no? Doctor, ¿cuánto demora, por ejemplo, cuando un niño o una niña es diagnosticado con cáncer, aparecen los primeros síntomas, cuánto tarda en recibir atención, ya sea en un centro de salud o del Ministerio de Salud? ¿Cuánto demora aproximadamente? Eso también es un tema bastante triste porque es bastante tardío realmente, ¿no? Estamos hablando de que en general puede demorar más de un mes, ¿no? Como 6 semanas aproximadamente. Y varía, algunas enfermedades pueden demorar hasta 6 meses incluso, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que le diagnosticaron en provincias y ha llegado con nosotros al hospital, efectivamente 6 meses después, con enfermedad metastásica, a morir en el hospital cuando pudo haber llegado para salvarle la vida. Esto es una realidad triste y es una realidad que ha sido olvidada por todos los gobiernos, el Estado ha invisibilizado a estos niños. Y tengo la mala noticia que darles ahora al aire, es que hoy día se vencía el plazo para que se promulgue la ley, ¿no? Y lamentablemente hemos visto días, el peruano, exacto, 1 de septiembre se vencía el plazo, y hemos visto en el peruano hoy, en todas las familias, los papás y mamás de los niños con cáncer, los médicos, con toda la esperanza que daba esta ley, y no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué cree que esto está ocurriendo teniendo en cuenta que es un tema tan sensible? Es decir, no imagino que el gobierno no esté sensibilizado con una iniciativa de esta naturaleza. O sea, ¿cuál es el tema de fondo que no llegamos a entender?
Sí, el tema de fondo, lo que sabemos es que las respuestas técnicas que han hecho los sectores, tanto la seguridad social como el MINSA o la parte económica, el Ministerio de Economía es la parte económica, ¿no? Porque refieren que para implementar esta ley va a implicar un gasto, ¿no? Y yo lo que comento es que claro que va a implicar un gasto, ¿no? Porque si tú le quieres salvar la vida a los niños con cáncer, no va a ser de la nada, tienes que invertir para ello. Y también porque el poder legislativo no podría dar una norma de este tipo. Y yo me pregunto, hace poco, el 20 de junio del 2018, una ley que la firmó el presidente Vizcarra, amplió la licencia con conceder por paternidad a los padres de nuestro país, ¿no? Esa es una norma hecha en el Congreso de la República, firmada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, que ampliaba la licencia remunerada para los papás, ¿no? La pregunta es, esta también fue una iniciativa legislativa, también beneficiaba a una razón importante como es la paternidad. ¿Por qué no los niños con cáncer, ¿no? Es una iniciativa igual de legislativo, es cierto que va a implicar un gasto, ya tenemos antecedentes como el que les acabo de mencionar, que lo firmó el mismo presidente Martín Vizcarra el 20 de junio de 2018. ¿Cómo así no se firma una ley que puede ayudar a salvar la vida de miles de niños con cáncer? Pero esa pregunta que usted formula en el micro de RPP, ¿la ha planteado usted a las autoridades de nuestro Estado? ¿Sabe usted por qué es que se ha cumplido el plazo? Porque la ley creo que es del 31 de julio, aprobada en el Pleno. Estamos 1 de septiembre, ya vencieron los 30 días. ¿Usted sabe por qué no se ha promulgado? ¿Está presumiendo que es porque genera gastos, en particular permitiendo que los padres de familia se ausenten de sus trabajos? Eso también es algo triste, ¿no? Porque a pesar de que hemos estado, hay toda esta iniciativa ciudadana de padres y madres de familia, médicos implicados, hemos buscado el contacto con el Ejecutivo, pero no hemos tenido respuesta en ningún momento, y en ningún momento ni siquiera nos han dado la posibilidad de, bueno, no la vamos a promulgar porque ocurre este problema u otro problema. No, ni siquiera se han tomado el interés de poder acercarse a la gente involucrada en esta norma, ¿no? Y es triste, bueno, ¿no? Porque eso lo que hace es prolongar la línea que siempre ocurrió, ¿no? Los niños con cáncer, sí, olvidados por todos los gobiernos, y lamentablemente no es de excepción esta vez, es triste reconocerlo, pero el COVID va a pasar. Lamentablemente es muy triste lo que está viviendo en el Perú, sí, pero lo que no va a pasar es que los niños con cáncer se van a seguir muriendo todos los años y olvidados. Por 2 veces más que en Chile y 3 veces más que en Estados Unidos. Nuestra tasa de muerte de niños con cáncer es escandalosa. Tenemos que ir a una pausa, Mónica, ¿no? Exactamente. Yo le iba a pedir al doctor Massa precisamente unos minutitos más porque queremos profundizar un poco sobre esta radiografía, en el caso del cáncer infantil, que nos golpea tanto. Como bien dice, la pandemia probablemente pase, pero el cáncer se mantendrá si es que no detectamos tempranamente esta enfermedad. Ya regresamos luego de la pausa. El doctor Massa está con nosotros, el doctor Iván Massa, y tiene que ver justamente con su jefatura en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Rebagliati. Y el tema del cáncer de niños es no solamente triste per se, porque estamos hablando de que criaturas tienen que enfrentar la posibilidad de la muerte a muy temprana edad, sino que evidentemente es que aparecen en estadios muy graves cuando ya prácticamente poco se puede hacer. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional en cuanto a evaluación en regiones en relación a este tema, más allá de la iniciativa y del proyecto que lamentablemente no ha promulgado el Ejecutivo? Sí, el problema también que tenemos en el país es que lamentablemente casi todo está centralizado en Lima, y no tenemos muchas cosas, lamentablemente, efectivamente. Y en regiones, en provincias no tenemos centros grandes especializados en cáncer infantil, y eso también estamos tratando de hacer. Estamos tratando de crear hospitales satélites en las regiones,
especializados que puedan tratar cáncer infantil para que puedan solucionar con situaciones como las de ahora, ¿no? Las que lamentablemente en Trujillo han muerto muchos niños durante esta pandemia sin ni siquiera haber iniciado tratamiento, muchos niños con cáncer por no haber sido adecuadamente referidos a la capital, porque obviamente por la pandemia no se pudo. Esto estamos tratando de articular todo un trabajo pensado por especialistas con la parte técnica. En junio del año pasado tuvimos una reunión en Cusco donde se trabajó los médicos especialistas con las personas que toman decisiones. Estuvo en esta reunión el doctor Payetti, director del INEN, estuvo Florela Molinelli, presidenta de Salud, entre muchas autoridades de OPS, OMS, y lo que se determinó es que había que hacer un plan, habían 10 compromisos que hacer. Y parte de ello es para tener un impacto en el cáncer infantil. Y uno de esos es descentralizar la salud. De hecho, en esta norma que no se ha promulgado, uno de los artículos pide que se cree un Programa Nacional de Cáncer Infantil. La idea de este Programa Nacional de Cáncer Infantil es que todo ingrese en forma organizada, donde desde el paciente tiene la sospecha diagnóstica, ingresa como por un tubo en forma automática hasta llegar al tratamiento, ¿no? Pasa rápidamente a la referencia, el diagnóstico, el inicio de tratamiento, ¿no? Con fechas que no deben pasarse, como existe ya en Chile, ¿no? Como existe normativa en otros países, como existe normativa en Colombia. Esta descentralización tiene que ser efectiva y esta norma que no se ha promulgado tampoco aparece de la noche a la mañana, es consecuencia efectivamente de esta reunión que hubo en junio del año pasado en Cusco, y es una de las 10. Hay muchas cosas que hay que trabajar, el programa de cáncer infantil también es uno de ellos, ¿no? Doctor, Sí, sí, Fernando, por favor, adelante. No, adelante, Carlos, yo hablaré después. Doctor, desde el lado de salud, usted es médico del Rebagliati, pero ¿se puede, por ejemplo, hacer una especie de adaptación de una serie de medidas planteadas en la ley que todavía no se promulga para beneficiar a los niños que sufren de cáncer? ¿Pueden implementarse algunas de estas medidas, no totalmente obvio, pero al menos en gran parte para justamente mejorar los niveles de tratamiento? Claro, cuando uno quiere mejorar el nivel de tratamiento con cáncer infantil, si uno está en Estados Unidos, la inversión que tiene que hacer el Estado es en investigación, en las nuevas drogas que pueda aumentar la sobrevida. Si estamos en países más pobres, la inversión más barata y el impacto mayor es que estos niños hagan tratamiento, cumplan su tratamiento, no lo abandonen. Digamos, es más barato invertir en que los niños no abandonen tratamiento que tratar de investigar una nueva droga. Digamos, si Estados Unidos quiere mejorar su sobrevida, que está en más o menos 85%, tienen que investigarse nuevas drogas. En el Perú, que nuestra sobrevida, según el Registro de Lima Metropolitana, está en 58%, la misma esperanza que tenía un niño para curarse en Estados Unidos en el año 1975, o sea, hace 45 años, no tenemos que investigar una nueva droga. Lo que tenemos que hacer es evitar el abandono. El 20% se muere porque abandonan el tratamiento. ¿Y por qué abandonan el tratamiento? Yo lo veo todos los días en el hospital. Es triste. Sí, por supuesto que es triste, señor Massa. Queremos comprender por qué tenemos unas cifras tan escandalosamente altas, 20% de abandono, mientras que países con menor desarrollo como Guatemala o El Salvador es apenas de 1 o 2%. Pero hay otra cifra que produce escalofríos cuando uno piensa en esos niños y en esas familias que tienen que trasladar a sus hijos desde lugares apartados de nuestra capital centralista. Y son las cifras que aporta la Defensoría del Pueblo. Dice que en promedio toma 17 días para que un niño pueda obtener una cita en las instituciones médicas. Y peor aún, según la Defensoría del Pueblo, desde los primeros síntomas hasta el momento en que el niño es atendido por un médico, pasa en promedio 96 días, es decir, más de 3 meses. Ahí estamos dándoles ventajas a la muerte para que se cobre la vida de niños. ¿Qué explica esto, doctor? Usted que trabaja en un hospital del Estado, ¿por qué nos demoramos tanto ante síntomas de una enfermedad tan grave como el cáncer y tan dolorosa cuando se trata de cáncer en niños? Claro, el problema también es que tenemos bastante diagnóstico tardío, ¿no?
Lamentablemente en las facultades de medicina no se da clases no tenemos una sola clase sobre cáncer infantil. Uno termina la carrera sin saber que existe el cáncer infantil, ¿no? Cuando uno hace la carrera de pediatría, uno no rota. ¿Cómo? Repita eso, por favor, porque la SUNEDU yo creo que querré escuchar. Usted nos ha dicho que un médico puede formarse durante 9 años en una universidad sin escuchar que hay cáncer infantil. Así es. No tenemos una sola clase sobre cáncer infantil en el pregrado. Pero ¿no? eso es como contar la historia del Perú sin hablar de Grau y Bolognesi. Es una cosa totalmente inaceptable. No sé qué universidades serán esas, pero ojalá que el señor Segarra, jefe de la SUNEDU recientemente ratificado, tome cartas en el asunto. Es manifiestamente un currículo hecho en perjuicio de los niños peruanos. Así es. Y cuando uno se forma como pediatra, cuando la parte de la especialización significa trabajar en un hospital y formarse y rotar un mes en cardiología pediátrica, un mes en endocrinología pediátrica, un mes en infectología pediátrica, y así uno se va formando como especialista. También debería incluirse oncología pediátrica. Los pediatras deberíamos rotar también un mes en un servicio de oncohematología pediátrica para adquirir los conocimientos necesarios, porque para que los médicos podamos diagnosticar o pensar en cáncer infantil, primero hay que conocer la enfermedad, ¿no? Como dicen, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que cambiar y es algo que también estamos trabajando. Quisiéramos que con AREME, con quien también se está coordinando para que se incluya dentro del programa de pediatría de todas las facultades de medicina, se incluya el cáncer infantil también. Sí, yo quisiera aprovechar, doctor Massa, a mí yo me he quedado estupefacta con lo que usted acaba de señalar y lo que había puntualizado Fernando, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las familias, millones de familias en el país entero tienen niños en casa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta que nos genere una alerta temprana de que hay que ir corriendo a hablar con un especialista, que parece pues que no son muchos, porque si es que no se enseña en la universidad, si tienen que entrar al campo y si no existe dentro de la carrera de pediatría una especialización que tiene que ver con el cáncer infantil, entonces la situación es mucho más compleja. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Así es, efectivamente, no mucha gente se anima a hacer la carrera, la subespecialidad en oncología pediátrica que tenemos en el país, pero obviamente los pediatras, si no rotan durante su formación, no se van a animar a hacer esta especialidad. Sí es importante tener signos y síntomas precoces de cáncer infantil. Algo muy importante que vemos, por ejemplo, es la leucocoria, una manchita blanca en el ojo. Es un signo precoz de un cáncer del ojito, que se llama retinoblastoma. ¿En el ojo, en la retina, en dónde? En el ojo, en la pupila, justo dentro del ojo, una manchita blanca. Okay. Y es una causa frecuente de consulta, pero a los médicos no se les ocurre que puede ser un cáncer ocular, entonces se les pasa y no le hacen caso a la mamá, ¿no? Esas son las historias que cuentan los papás. Otro también síntoma y signo importante es cuando comienzan a aparecer moretones en el cuerpo, ¿no? Petequias, puntitos rojos. Sin haberse caído, sin tener una razón. Sin haberse golpeado. Sin haberse golpeado. Así es, palidez marcada también es algo importante. Otra cosa son los dolores persistentes de las extremidades, ¿no? También puede ocurrir eso por cáncer de los huesitos, así como masas en la barriga, en el abdomen. Muchas veces las mamás los descubren mientras los bañan, palpan la barriga, encuentran algo grande y van a la consulta. También bolitas que aparecen en el cuello, en las axilas, que son ganglios, que van aumentando de tamaño. Ese es un signo que debe hacernos preocupar en cáncer. Sangrados espontáneos también es algo que hay que alarmarse e ir a la consulta médica. Ciertamente. Bueno, se puede salvar vidas si es que hay una detección temprana, y en estas criaturas evidentemente también esa es la posibilidad. Aquí el asunto no solamente es la ley, sino es una política de salud que tiene que tener el Estado. Como les comenté, nos reunimos en junio del año pasado para pensar en forma integral en cáncer infantil. La ley es solamente una de ellas, pero es muy triste, la verdad, enterarse que de pronto el presidente Martín Vizcarra no tenga un interés político en resolver el problema del cáncer infantil en el país. Esperemos que de verdad el Poder Legislativo apruebe esta norma por insistencia.
la iniciativa ciudadana, los padres, las madres, los médicos, todos los que estamos involucrados en cáncer infantil, no vamos a descansar hasta que cambiemos esta realidad. Si el Estado, si el gobierno quiere cerrar los ojos y mirar para otro lado, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a continuar hasta que esto cambie, ¿no? No puede ser que estemos con estadísticas de hace 45 años de Estados Unidos y que estemos a la cola de Latinoamérica. Esto tiene que cambiar. Sí, escuchamos además la emoción, doctor Massa, en usted, siendo un médico, frente a una circunstancia. Ver niños morir es una situación desgarradora. O sea, no hay, me imagino que no hay tristeza más grande para un ser humano, para un profesional, que ver que vidas que recién empiezan se estén cerrando, básicamente porque no estamos haciendo lo que debemos hacer los adultos. Es decir, gastar 5 millones de soles. Lo que esta ley parece costaría al Estado es 5 millones de soles al año. Realmente se gastan tanto y se roba tanto en otros campos que llama la atención que no se pueda conseguir. Es una cosa inentendible de parte del Ejecutivo y del propio presidente Vizcarra. Agradecemos muchísimo al doctor Massa estos minutos que ha estado con nosotros. Vamos a regresar con otro tema, genera siempre polémica. Vamos a regresar con el regidor Carlos Ángeles. ¿Por qué? Porque el Consejo de Lima ha aprobado una posición política que rechaza los espectáculos públicos de tortura contra animales y básicamente apunta a las corridas de toros. Ya regresamos.